En este video voy a explicarles el modelo de las tres brechas. El modelo de las tres brechas se basa en la identidad ahorro-inversión, considerando una economía abierta y con sector público. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, los primeros modelos que habíamos visto en Macro 1, habíamos visto la identidad ahorro-inversión, ¿sí? Una economía cerrada y sin sector público, que se interpretaba como que la inversión privada es financiada a partir del ahorro privado, ¿no? Esa era la interpretación. Ahora, ¿cómo cambia esa identidad cuando consideramos una economía abierta y con sector público? ¿Sí? Fíjense, desde la perspectiva del ingreso, cuando tenemos al sector público, el ingreso disponible, o sea, y menos impuestos, más transferencias, va a destinarse a consumo, ¿sí? O puede destinarse al consumo o al ahorro, ¿sí? Y donde ese consumo puede consistir en consumo de bienes nacionales o de bienes del resto del mundo, ¿sí? Y cuando hablamos del punto de vista de la demanda agregada, si consideramos una economía con sector público y abierta, sabemos que las fuentes son el consumo, bueno, cuáles son los determinantes, mejor dicho, la demanda agregada son el consumo de los hogares, la inversión de las empresas, el gasto público y las exportaciones netas, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa en el equilibrio, ¿sí? Cuando igualamos ingreso con demanda agregada? Si igualamos esas dos ecuaciones, ¿sí? Acá tenemos la demanda agregada y acá la del ingreso, simplificamos el consumo con el consumo y lo expresamos dejando a la inversión, todo expresado en función de la inversión, vamos a ver que llegamos a esta ecuación, que es la identidad del modelo de las tres brechas, que nos dice que la inversión privada se financia vía el ahorro privado, pero también vía el ahorro del sector público, ¿sí? Y vía el ahorro del sector externo, ¿sí? Esta S sería ahorro privado, entonces esto es ahorro del sector público y esto ahorro del resto del mundo, donde fíjense que siempre que las exportaciones netas sean negativas, es decir, estemos importando más de lo que exportamos, eso también quiere decir que estamos endeudándonos con el resto del mundo, ¿sí? Porque la balanza comercial es una contracara, perdón, de la balanza por cuenta de capital, ¿sí? Entonces, siempre que las exportaciones netas sean negativas, o sea, que las IMPO sean mayores a las expos, somos deudores netos del resto del mundo, nos estamos endeudando, ¿sí? Nos financiamos vía el resto del mundo. Y cuando ocurre lo contrario, cuando las expos son mayores a las impos, somos acreedores netos del resto del mundo, ¿sí? Estamos prestando al resto del mundo. Entonces, eh, ¿cómo se financia la inversión en una economía abierta con sector público? Se financia con ahorro privado, con ahorro del sector público y con ahorro del resto del mundo, o déficit comercial, ¿sí? Bueno, y esta ecuación que parece muy sencilla es muy útil a la hora de analizar cómo son las brechas ahorro-inversión, considerando estos tres sectores de la economía, el sector privado, el sector público y el resto del mundo, ¿sí? Si ustedes quieren eh, traer, eh, llevar todas estas variables para el lado derecho, o mejor, llevar la inversión para el lado, llevar la inversión para el lado derecho, si nos quedaría ahorro menos inversión, es decir, la brecha ahorro-inversión del sector privado, la brecha ahorro-inversión del sector público, ¿sí? Donde obviamente los ingresos del sector público son los impuestos y los gastos de las transferencias, ¿sí? Entonces esa sería su brecha ahorro-inversión, y la brecha de ahorro-inversión del resto del mundo, igualado a cero si tenemos esta inversión para eso. Y eso que nos querría decir que siempre se tienen que compensar las brechas de ahorro-inversión de cada uno de los tres sectores, ¿sí? Digamos, no pueden ser las tres superavitarias, sino que alguien siempre financia al, a los otros sectores, ¿sí? Así, por ejemplo, si el sector privado tiene un déficit en términos de la brecha ahorro-inversión, algún otro sector de la economía le debe estar financiando, sea el sector público o el resto del mundo, ¿sí? Y lo mismo para las otras brechas. Esta es una identidad, siempre se tiene que cumplir, ¿sí? Bueno, acá tenemos reexpresado, si lo escribimos en términos de la balanza comercial, si tenemos que la balanza comercial sería igual al ahorro menos la inversión, más el ahorro del sector público, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué nos permite analizar este modelo? Supongamos que, ¿cómo deberían ser las brechas para que exista un superávit comercial? ¿Sí? Para que exista un superávit comercial, perdón que acá están moviditas corrieron las flechas, para que esto sea positivo, ¿sí? La brecha ahorro-inversión del sector privado debería ser positiva y el ahorro-inversión del sector público debería ser positivo, ¿sí? Ambos, o sea, si este lado es positivo, este lado también debería ser positivo.
tanto el ahorro privado, brecha ahorro inversión privada, como el brecha ahorro inversión del sector público deberían ser positivas, o si alguna de ellas es negativa, la otra brecha debería ser positiva y compensar eso negativo, ¿no? Bueno, y acá lo contrario, si las exportaciones netas son negativas, es decir, si estamos endeudados con el resto del mundo, ¿cómo deberían, cuáles deberían ser los valores o qué signos deberían tener, mejor dicho, las brechas ahorro-inversión de los otros dos sectores? ¿Sí? Para que esto sea negativo, si, si el ahorro privado es positivo y si el ahorro del sector público es positivo, la inversión también debería ser positiva y debería compensar el ahorro del sector privado y del sector público de forma tal que la brecha con el sector externo sea negativa. ¿Sí? Es decir, esta cómo podemos interpretarla, como que la inversión en esta economía es muy alta y tan alta que no puede ser financiada solo con el ahorro privado y solo con el ahorro del sector público, sino que también se está financiando vía un endeudamiento con el resto del mundo. ¿Sí? Y así, digamos, lo que les estoy tratando de ejemplificar es que si uno analiza las variables y que son una identidad, siempre se cumplen, esto nos permite analizar cómo deberían estar determinados sectores ante ciertos signos de la brecha ahorro-inversión de algún sector. ¿Sí? Entonces, de vuelta, si el sector externo está en una situación de superávit comercial, pues, o la economía, en otras palabras, es acreedora del resto del mundo, ¿qué debería pasar con las otras variables, con las otras brechas? ¿Sí? ¿Qué signos deberían tener? ¿Deberían ser positivas? ¿Deberían ser negativas? A eso voy, ¿sí? Entonces, esto nos permite, es interesante para analizar la economía en la realidad, digamos, en día a día, ¿sí? Porque uno puede analizar cuáles son las implicancias de un déficit de balanza comercial, qué debería estar pasando con el ahorro en consecuencia, con la inversión y con el resultado fiscal. ¿Sí? Bueno, para terminar un poco de entender este modelo, les agregué acá el ejercicio 17 de la última guía de trabajos prácticos, que es el único ejercicio con el modelo de las tres brechas que tenemos, ¿sí? Y dice, la consigna, a partir de la condición de equilibrio del ingreso al producto igual a la demanda agregada, obtener el modelo de las tres brechas y completar el siguiente cuadro, ¿sí? El modelo de las tres brechas ya lo derivamos aquí, ¿sí? En el primer PPT, para encontrar el modelo de las tres brechas o reducirlo, tenemos que plantear estas dos ecuaciones, primero la del ingreso, luego la de la demanda agregada, plantear el equilibrio, igualar las ecuaciones y expresar la identidad. ¿Sí? Eso ya lo hicimos. Y luego el ejercicio pide que se complete este cuadro, donde los valores en negro son los que aparecen en el práctico y los valores en azul son los que completé yo. ¿Sí? Entonces, fíjense, como sabemos, la identidad del modelo es esta, ¿sí? La inversión privada puede ser financiada con el ahorro privado, con el ahorro del sector público, con el ahorro del resto del mundo. ¿Sí? Entonces, si tenemos una situación donde el ahorro del sector privado es positivo, el ahorro del sector público es positivo y el ahorro con el resto del mundo es negativo, es decir, somos acreedores del resto del mundo, ¿qué valor debería tener la inversión bruta? Bueno, ¿cómo lo calculo? Despejando acá las variables, ¿sí? Pongo ahorro privado igual a menos 90, si acá puse menos 90, en ahorro del sector público puse 1000 y en ahorro del resto del mundo puse menos 30. Y saco como consecuencia el valor de la inversión. ¿Sí? Entonces, ¿cómo interpretamos esta primera celda? Esto nos está indicando que la inversión privada, ¿sí? Está siendo financiada con el ahorro del sector privado, con el ahorro del resto del mundo y que somos acreedores del resto del mundo. ¿Sí? Es decir, en nuestro país no se está endeudando con el resto del mundo, sino que alcanza el ahorro privado y el ahorro público para financiar la inversión privada. Ahora vayamos a la segunda celda, ¿sí? Donde los datos que teníamos son la inversión bruta, ahorro privado y ahorro del resto del sector público, y tenemos que calcular el ahorro del resto del mundo. ¿Cómo hacemos? Lo despejamos, ¿sí? Ponemos los valores que tenemos en la fórmula y despejamos en menos x, ¿sí? Que es la variable que no tenemos en este caso, y me da 90. ¿Sí? ¿Cómo interpretamos esta celda? Entonces esto nos está diciendo que la inversión privada, ¿sí? Que igual a 1000, se financia con el ahorro del sector público y con el ahorro del resto del mundo. ¿Sí? Y que tenemos en este caso un desahorro privado, o sea, el sector privado se está consumiendo por encima del ingreso disponible, entonces el sector privado no financia la inversión de los empresarios, sino que esta inversión se financiaría el sector público y vía el resto del mundo. Bien.
Y por último, ¿sí? La tercera celda, teníamos datos de inversión bruta, ahorro privado y ahorro del resto del mundo, y tenemos que calcular el ahorro del sector público con la misma metodología para encontrar los valores que ya comenté en los dos casos previos. Y acá me da 300. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la inversión bruta, en este caso que es de 1.500 de los empresarios, está siendo financiada con ahorro del sector privado, y ese ahorro no es suficiente. Fíjense que es de 1.000 y este es de 1.500. Entonces también está siendo financiado con ahorro del sector público, es decir, el Estado está percibiendo impuestos por encima de sus gastos y transferencias, y también está siendo financiado por el resto del mundo. ¿Sí? Entonces, financiado por importaciones mayores de exportaciones, o préstamos del resto del mundo, en otras palabras, está siendo financiado por los impuestos del sector público por encima de los gastos, y está siendo financiado por el ahorro del sector privado, cuyos ingresos son superiores, sus ingresos disponibles, perdón, son superiores a su nivel de consumo. ¿Sí? Así que bueno, este tema es muy corto, chicos. De todas formas, si les queda alguna duda, la clase de consulta la semana que viene la puedo responder.